Exposición en la rural, en la Feria del Libro, donde está Aire de Santa Fe, junto a C5N y junto a TN. La verdad, un momento único, orgullosos como medio de poder estar representando al país, de poder estar representando a la provincia de Santa Fe con Germán de los Santos desde Buenos Aires en la Feria del Libro. Así que comenzamos con la transmisión con imagen, además en vivo, Germán de los Santos de la Feria del Libro. El conversatorio de hoy es sobre los corresponsales de guerra y la desinformación. El conflicto bélico entre Rusia y Ucrania ha sido terreno fértil para la diseminación y proliferación de las corresponsales de guerra han tenido que hacer grandes esfuerzos para buscar información, cortar fuentes y acceder a datos fehacientes en un entorno particularmente difícil. En este tipo de contextos es donde se vuelve aún más relevante para garantizar el derecho a la ciudadanía a estar informados. Por este motivo, desde el proyecto Ética de los Medios en el Contexto Digital de FOPEA y Thomsons Media, cofinanciado por la Unión Europea, decidimos organizar esta conferencia en el marco de la Feria del Libro, con 3 periodistas argentinos y periodistas que tuvieron la oportunidad de presenciar estas problemáticas desde el lugar de los hechos. Desde ya agradecemos la presencia a los funcionarios de la Embajada de la Unión Europea y voy a invitar a dar unas palabras de bienvenida al primer consejero jefe de la sección política de comunicación. Estaba la presentación para los 3 periodistas invitados por FOPEA para ser parte de la Feria del Libro: Carolina Moroso de TN, Gabriel Michi de C5N y Germán de los Santos por Aire de Santa Fe, los 3 que van a dar esta conferencia, esta exposición a través de la experiencia desarrollada en la guerra entre Ucrania y Rusia. Defensa, la protección de los periodistas en cualquier lugar en el que se encuentren. Con FOPEA, ¿vale? Es un tema que nosotros ahora Bueno, nosotros lo estamos transmitiendo con imagen. Está Germán de los Santos sentado al comienzo de la mesa. Está también, bueno, está Carolina Amoroso y Gabriel Michi. Están los 3 periodistas. Está Agustín Nicolet y también Astrid Galetti. Están transmitiendo esto con imagen. El audio no llega de la mejor manera, todavía no comenzaron, hay como una especie de presentación por lo que estoy viendo, ¿no? Agregar algunas cuestiones, Adri. Por primera vez, en el marco también de los 20 años de FOPEA, esta asociación que nuclea a los periodistas a nivel nacional está presente, repito, por primera vez con un stand en esta Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, una propuesta incluso que se realizó también con apoyo de la Unión Europea. Por eso me parece también importante esto que estamos viendo, que estamos compartiendo a través del aire de la radio, donde están compartiendo estos 3 colegas que tuvieron la oportunidad de transmitir lo que ocurría en Ucrania a partir de la experiencia propia como corresponsales de guerra. Así que es un evento organizado, repetimos, por FOPEA, una charla previa con estudiantes de comunicación social, con estudiantes de periodismo, y ahora repetimos, ¿no? Este panel que se llama Corresponsales de Guerra y Desinformación. Este va a ser el tema que se va a desarrollar a partir de este momento. Están en la sala Alejandra Pizarnik, de ahí de la Feria del Libro. Repetimos, para el que recién se engancha, está nuestro Germán de los Santos, que fue periodista enviado de forma exclusiva de Aire de Santa Fe, por Aire de Santa Fe, a Ucrania. Está Carolina Moroso también, colega muy conocida de la cadena de noticias TN, y Gabriel Michi. Los 3 van a responder preguntas, van a hablar acerca de lo que fue su experiencia
personal en este conflicto bélico que gracias a la mirada crítica, aguda de Germán de los Santos pudimos vivir en un relato hecho en primera persona. Claro, sí, sí. Por este santafesino, por un medio santafesino en medio de la guerra. Bueno, esto organizado por FOPEA, ¿no? Claro. Que es el Foro de Periodismo Argentino. Estamos hablando del ente más importante. Bueno, a ver. No necesita mucha presentación porque seguramente C5N, Carolina Moroso por TN y Germán de los Santos como Nación. Así que gracias Santa Fe. Vamos a aclarar. Exactamente. Bueno, gracias a todos. Los dejo. No sé si empezamos a hablar. Un ratito más con estudiantes en el stand de FOPEA, contando un poco nuestras experiencias. Vamos a tratar de hacerlo bien. Pero bueno, nos preguntaban mucho el tema del peligro que uno asumía cuando fue a cubrir una guerra como la que se está desarrollando en territorio ucraniano. Bueno, el que está hablando ahora es Gabriel Miche, periodista de C5N, que está relatando lo que ahora también va a ser parte de Germán de los Santos por Aire de Santa Fe. O sea, vamos a contramano, que yo lo contaba hace un ratito gráficamente, cuando estábamos nosotros cruzando la frontera de Polonia hacia Ucrania, éramos los únicos que íbamos y había kilómetros de gente que se escapaba del lugar, ¿no? Y eso es como un hecho para mí muy demostrativo y simbólico de lo que significaba este trabajo. Pero bueno, si uno lo plantea desde la racionalidad, por ahí es difícil de entender, pero poder contar un drama como este y un hecho histórico como el que se está viviendo y poder estar en el terreno para mostrar esas historias de desgarro que uno se cruza permanentemente ya desde la frontera con la emigración forzada de los refugiados, las refugiadas, sobre todo mujeres, significa para un periodista darle sentido a su y después, bueno, ver lo que significa un escenario de guerra con todas las caras, los matices que pueda llegar a ver, es también muy impresionante. A mí me llamó una cosa que me llamó la atención, más allá de las postales que uno se va encontrando a lo largo que va recorriendo Ucrania, es en el caso de Lviv, que es la ciudad donde hicimos base varios de nosotros, que durante el día gente que iba a la oficina a hacer las compras, y bueno, los chicos, por ejemplo, no tenían clase, pero iban a patinar con los padres, no tenían clase porque las escuelas estaban funcionando como centro de refugiados, ¿no? Cuando entrabas a escarbar detrás de esa normalidad, veías toda la normalidad de la guerra, o que los monumentos de barricadas, de bolsas de arena para protegerlos, o las iglesias tapiadas también por posibilidad de bombardeos, por lo que pasaba cuando sonaba la sirena avisando que había un posible bombardeo ruso. Bueno, eso te remitía nuevamente a que sí estabas en una guerra, porque si vos no veías en esa, por ejemplo, del PIB, no lo notabas tanto. Y después te ibas a la estación. Cuando te ibas a la estación de trenes, ahí te encontrabas con todo el drama humanitario y la bajada a la realidad, lo que significaba la última esperanza de poder escaparse de los rusos, ¿no? Y los desgarros de esas familias, de los hombres que quedaban para poder combatir y las mujeres con sus hijos que se iban. Creo que poder contar eso en primera persona a todos nosotros nos da un nuevo sentido, nos debería tener el periodismo. Es como un poco de introducción. Claro. ¿No funciona? Lo que a mí me parece justamente es eso, nuestro rol en un conflicto fue contar esa fractura humana que genera una guerra. Yo creo que, y eso los tres lo hemos mostrado y lo hemos trabajado, no tanto desde el punto de vista militar, de quién va ganando, quién no, sino lo que provoca una guerra, una invasión en el siglo XXI, en un lugar que tiene
historia de fractura que, digamos, es increíble y que uno también, como me pasó a mí, empecé a registrar también todos esos vestigios y que me dieron una respuesta de por qué muchas cosas. El Holodomor que ocurrió en el año 1932 y 1933, no se sabe la cantidad de muertos que provocó. Se calcula entre 1,8 y 4 millones de personas de hambre. Por eso, digo, nosotros llegamos a un lugar atravesado por una guerra, pero con una historia. Me pareció también interesante indagar, que te daba muchas respuestas. Siempre también teniendo en cuenta que yo ahí había una imagen que me pareció muy intensa, que era la ciudad de Kiev, muy parecida a lo que sería Buenos Aires, llena de barricadas, lo que, digamos, en pocos días había generado esto, que me parece que también fue muy intenso. Sí, también hacen los chicos, algo te pasa cuando entras a esos territorios. Ese tiempo que me viene como obsesionando esta idea de pensar un periodismo humanitario, que es al menos un tipo de periodismo que me interesa particularmente. En América Latina tenemos muy a mano historias para desplegar ese periodismo acerca a la parte más sangrante de la herida, y por supuesto en una situación como la que están describiendo los chicos, con un éxodo, con una huida, con gente además profundamente humillada, porque hay que entender ese aspecto. Se plantean problemas para el hacer periodístico, pero problemas interesantes en el sentido de problemas éticos para el hacer periodístico, que tienen que ver, bueno, en el caso sobre todo de los que van con una cámara, de nunca caer en la espectacularización o la utilización del dolor del otro, porque ya hay un otro que está siendo reducido y extirpado de todo lo que constituye su identidad. Alguna vez, si algo creo que descubrí en este andar de cubrir heridas sangrantes, es que las personas somos aquellos a los que amamos, el lugar al que le decimos casa, que es básicamente el lugar del que no nos queremos escapar, y no mucho más. Y una comida que te gusta, y algún momento, y algún instante, y no mucho más. Y esta gente extirpada de todo eso que la constituye y reducida. Bueno, evidentemente hay poca señal, hay una cuestión de comunicación, ¿no? Me ponía a pensar recién también, algunos oyentes lo referían, comunicaciones en Argentina, ¿no? Sí, salía mejor Germán desde Ucrania y no desde Buenos Aires. Desde la Feria del Libro. Es increíble, ¿no? Está hablando Carolina Moroso, la colega de C5N, junto a Germán de los Santos, por aire de Santa Fe, perdón, de TN, en la Feria del Libro. A ver, vamos a escucharla, a ver cómo la recibimos ahora. No, vamos a buscar por una vía alternativa, porque evidentemente no, es imposible, ¿no? Pero la imagen viene perfecta, la imagen la vemos espectacular de esta exposición de Germán de los Santos, que ya tomó la palabra y que ahora está Carolina Moroso, que vamos a escucharla, a ver. No cree que en efecto lo que querés es contar ese dolor y visibilizarlo, y hacerlo con el mayor. Me parece que es anteponer la persona al periodista siempre, o entender que principalmente los periodistas somos personas. Es una obviedad, pero no lo es tanto en esos escenarios. Yo vi en Ucrania, sobre todo en los medios argentinos, un respeto muy grande por el humano, por el otro,
coberturas que me parecieron muy interesantes desde ese punto de vista, en el sentido de no como sí vi en otros lados o en otras guerras, que era un torneo de quién paga, sino mostrar otra cosa, que son las consecuencias de esta fractura humana que genera esto. Sí, hay un dato ahí que mucho lo hemos debatido incluso con colegas, es que claramente esta guerra, al ocurrir en Europa, tiene un interés mucho más grande de los medios de comunicación que el resto de las guerras. Y hablar de lo que pasó en Siria, de lo que pasó en Irak, donde incluso directamente se contaban los muertos, se contaban de determinado territorio y demás, y se perdía la historia humana. Incluso los refugiados que tuvieron que emigrar de todas esas regiones. Bueno, Gabriel Michi es el colega entonces que está haciendo uso de la palabra ahora. Te repetimos, te contamos, estamos tratando de transmitir, de llevarte a vos este momento que para nosotros como medio es muy importante. Sí. Es esta convocatoria de FOPEA a 3 periodistas de la República Argentina, ya ni siquiera de Santa Fe, ¿no? Estamos hablando de participar dentro de un trío de colegas que estuvieron contando desde Ucrania lo sucedido en un momento determinado en el inicio del conflicto bélico con Rusia, todos los detalles. Y Germán de los Santos, que pudo, para Aire de Santa Fe, llevar con imagen, con sonido, con su testimonio, con el testimonio de la gente, todas las postales de lo que ocurría, repito, en estos primeros días del conflicto bélico, de este conflicto que todavía se lleva adelante en Europa. Y que como corresponsales de guerra ahora están contando sus experiencias, sus vivencias. Recién le escuchábamos a Carolina Moroso hablar acerca de no olvidarnos que más allá de periodistas también somos personas quienes estamos llevando adelante esta profesión en la que sin duda se pone la vida, en la que esos 3 se jugaron la vida en cada día que estuvieron, ¿no? Lo contaba Germán todo el tiempo, cada vez que salía con nosotros a la tarde, cuando salía con los chicos a la mañana. Era increíble, qué sé yo, estar acá y escuchar que Germán decía, no, bueno, ahora no, tenemos que ir a buscar un chaleco antibalas. Pero para algo que no sabemos si nos va a proteger en algún momento. Sí. Es histórico para Santa Fe, para la provincia entera y para el interior del país. Y la posibilidad de lo que hoy nos enteramos a través de distintos medios del mundo que siguen contándonos qué es lo que sucede, escucharlo de la voz de un compañero que trabaja con nosotros, de un santafesino como Germán de los Santos, que estuvo ahí, estuvo narrando las cuestiones mínimas, las historias mínimas que cruzan la guerra, así como las cuestiones importantes. Vamos a ver si lo podemos escuchar a Germán, que está hablando ahora. También la cobertura fue mirada. Sí, hay algo interesante a marcar ahí. No haya interés de la gente, creo yo, porque el año pasado que se produjo el regreso del Talibán, recuerdo a mí me tocó estar en el noticiero internacional de TN los fines de semana, el interés que había en la audiencia, digamos, lo que por ahí es, entre comillas, medible, ¿no? Más allá de otros aspectos muy importantes que nos cuenta el mencionar, pero dentro de lo que es que había la gente, por entender lo que estaba sucediendo así que me parece importante marcar. Hay otras heridas tan grandes que además caen en el universo pantanoso del silencio o del mundo que le da la espalda, ¿no? Que es bastante escalofriante también para pensar el destino de esas personas, ¿no? Porque siempre la condición de refugiado es temporaria y se piensa aún qué y ahora qué con esa persona que va a parar un destino donde no habla el idioma, donde es un trabajo, donde parte de su familia está desmembrada. Bueno, algunas y de las posibilidades que también cuando el tipo de información de caer está pasando todos salgan de más y que lo va a tener muchos países, sobre todo europeos. Entonces, resaltar para las personas clientes cuando se cronifican problemas, ¿no? Se hace crónico. Y cuando
viendo en el tiempo, haciendo que por hacer una cuestión económica, la pérdida de la audiencia, los medios empiezan a levantar las coberturas. Pero el drama sigue, capaz que sigue peor, porque hay menos alimento, porque hay más sufrimiento. El periodista deja de ser noticia. Cuando deja de ser noticia, desaparece y permanece. Y me parece que eso puede ser un drama para el país. Pensemos que yo hacia algo diferente al tema de diferencias, pero el drama humanitario que tiene a partir de ahora, yo creo que nadie tomó la vida. La cantidad de personas que dejaron en el término de 2 meses de Ucrania, en la que he ido toda la población de Capital Federal y de la provincia de Córdoba, porque Ucrania tiene más o menos un poquito menos de la población. Bueno, sigue Germán de los Santos representando a Aire de Santa Fe en la Feria del Libro, en este stand de FOPEA, que está hablando junto a Carolina Moroso, Gabriel Michi, que ahora tiene la palabra, acerca de la guerra entre Rusia y Ucrania. Enviado especial fue Germán de los Santos por Aire de Santa Fe. Estuvo también Carolina Moroso por TN y Gabriel Michi por C5N, los 3 periodistas, ambos, los 3 representando a cada uno de estos medios. Está Aire de Santa Fe en Buenos Aires, hablando acerca de esta situación. Y no solamente de la vivencia que han tenido en la guerra, sino también de la desinformación, que fue un rol y un factor fundamental en todo esto, de tantas cosas que se dijeron, de tantas situaciones que llegaban a través de las informaciones que eran en realidad desinformaciones. Sí, algo de lo que dentro de todos los contactos que tuvo Germán durante ese tiempo, una de las cosas que decía Germán era que en esta guerra moderna es la primera guerra que se vive con redes sociales y con un montón de cosas. Un celular era un arma. A ver, está Germán. Germán volvió a tener la palabra. A ver si lo escuchamos. Fue muy intenso la relación con el gobierno ucraniano, con las Fuerzas Armadas, con los sectores de la resistencia. Era muy difícil trabajar en lo cotidiano. Me pasó que saliendo al aire por Aire de Santa Fe, me vinieron a retener, porque estaban enfocando con mi celular una antena de televisión que ellos consideraban que era un objetivo militar, y entonces todo se volvió muy difícil porque ya cualquier cosa, aunque fuese insignificante, era un objetivo militar, y eso después también se trasladó a la propia gente, que eso se hizo mucho más complicado. No sé cómo lo vivieron ustedes. Buenos días. Nosotros viajamos, esto sucedió en la madrugada del jueves, nosotros viajamos ese jueves al mediodía, ¿no? Por lo cual la idea, llegamos a un primer departamento, el primer día que logramos entrar al territorio ucraniano, habíamos ido a la estación de tren. Realmente las imágenes de la estación de tren eran dantescas, verdaderamente. Era la desesperación ahí, y no entra un alma, no se podía respirar. Entonces empezaron a sonar las sirenas mientras estábamos ahí en la estación de tren. Era la primera vez que las escuchamos y decimos, pero con este nivel de concentración de gente que estamos haciendo, que venía la marea humana queriendo meterse dentro de ese lugar. Por suerte no terminó siendo un ataque, pero eran las sirenas antiaéreas. Y recuerdo que esa noche nos fuimos a un departamento que conseguimos así medio último momento. Pensamos que no había nadie en el edificio de departamentos, porque realmente se ve que la gente estaba toda agazapada en la casa. Hacer una salida primero a la vereda, pasa la policía, en los segundos salgan de acá, un documento credencial. Sabíamos que teníamos que, por nada del mundo, ni siquiera saliendo a fumar un cigarrillo, podíamos de prensa. Entramos, estamos en el lobby de barrier del edificio para hacer una salida en vivo, y voy a buscar el retorno arriba del departamento. Compartimos una gran habitación, era en definitiva, en esta primera noche, y escucho voces hablando como en ucraniano, volumen alto, y a los chicos, al equipo, tratando de explicarles en inglés lo que estábamos haciendo.
y a los pocos minutos había 3 oficiales de policía en el departamento, con armas largas, pidiendo la documentación, viendo las mochilas, y ahí entendí el nivel de desconfianza que había en la gente, y después una persona local nos explicó que había mucho miedo a las infiltraciones y demás, pero claro, era un escenario, estábamos preparados para que entendíamos algunos aspectos, pero no entendíamos cuál clave era dimensional la desconfianza que había en el aire y la sensación de que la amenaza latente puede estar en el de al lado, ¿no? Esto le añade, como contábamos antes, una vuelta particular, una peligrosidad particular también al escenario, sobre todo en lo que fueron los primeros días. Después se entra en una suerte de, por llamarlo de alguna manera, estado de guerra, ¿no? Hay cierta búsqueda de parámetros o de ordenamiento, de normalidad, incluso para las coberturas periodísticas, que los primeros días fueron bien pocos. Sí, yo creo que, bueno, para nuestro trabajo lo más importante es esta desconfianza. Por razón, estábamos en una situación de guerra, en Ucrania veían rusos por todos lados. Y lo sabía, había mucho agente ruso descubierto, porque de hecho han descubierto dentro del frente, ¿no? Pero estaba como, digamos, en ese contexto de guerra, eso nos dificultaba el trabajo cotidiano. Bueno, lo contaba hace un ratito, nosotros lo hago breve porque es muy largo, pero nos tuvimos que volver a raíz de una situación como esa, después de haber atravesado varias, digamos, de haber llegado en varias de las barricadas, sobre todo la de los que manejaban los civiles armados, porque eran los más radicalizados los que estaban en esa. Se habían anotado primero que nadie para salir a combatir a Rusia y no tenían ningún tipo de responder a nadie institucionalmente. Entonces tenían como carta libre para hacer lo que quisieran. Y veían particularmente enemigos en todos lados. Pero digo, pasábamos esa barricada, pasábamos por ahí un mal momento en eso, pero seguíamos trabajando. Nos pasó, bueno, ya estábamos por el día 15. Nos enteramos de un bombardeo cerca del PIB, en una localidad llamada Ivano-Frankivsk, estaba a unos 150 kilómetros al sur. Entonces decidimos ir a cubrir ese bombardeo. El GPS nos llevó a sabíamos que había bombardeado un aeropuerto mixto, es decir, parte de la civil. El GPS nos lleva a un aeropuerto que resultó ser un aeropuerto exclusivamente todo identificado de prensa, teníamos las credenciales, habíamos tramitado la acreditación ante el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas. Presentamos el pasaporte y todo, bueno, pero no nos creyeron y nos llevaron detenidos durante nos sacaron los celulares, nos borraron el material de la cámara, nos sacaron copias eran los militares y habían traído un jefe de los servicios de inteligencia para interrogarnos. Y el problema principal que tuvimos es que nuestro camarógrafo era argentino, pero vivía en Rusia. Y eso fue terrible porque si encima en un clima donde ven desconfianza por todos lados, aparece en un lugar militar, había uno que hablaba inglés, el resto solo ucraniano, que era con el que trabajábamos. No nos creía porque habíamos llegado allá, es una base aérea secreta, y decíamos, me mostrábamos el GPS, y decíamos, no, eso puede ser, con el GPS, pero bueno, no lo creía. Y bueno, a partir de eso, se pone muy complicada la cosa y deciden, nosotros habíamos ido con una colega argentina que es una corresponsal de guerra muy conocida, que es Karen Malón, y yo le había dicho, mira, vamos a ir a cubrir este bombardeo, si querés venirte con nosotros. Se vino con nosotros y bueno, en un momento nos dicen, después de 10 horas de quedarnos ahí, que nosotros nos íbamos a poder ir, pero que el camarógrafo se iba a quedar. Yo les digo, no, nosotros sin el camarógrafo no nos vamos. No nos querían dejar estar en el edificio de la policía. Bueno, nos obligan a ir a un hotel a unas cuadras de ahí, volvimos a las 2 horas y nos trasladaron
Fueron interrogados de nuevo, lo que hicieron meter preso en ese momento. Él en ese momento le habían dado el celular y me avisa. Nosotros veníamos ya trabajando con la Cancillería Argentina, porque se había convertido en un tema muy complicado, y fue a través de la gestión de la Cancillería que logramos que no lo metan preso y que tan solo lo deporten a la frontera de Polonia. Nosotros tuvimos que ir detrás para pensar que no le pasara nada de camino, pero este fue el extremo y pasó por circunstancias que se cruzaron malos planetas, pero todo el tiempo estás con estas situaciones que tienen que ver con una desconfianza que tiene un basamento de realidad en una guerra, pero que también está gigantada también por las campañas de desinformación. Esto es interesante para analizarlo en este contexto. Las fake news que están dando vueltas, siempre decimos, sé que es una frase recontra remanida, pero ajusta perfectamente que en una guerra lo primero que muere es la verdad, la primera víctima es la verdad. Bueno, en la guerra esta en particular, la guerra informativa que se ha dado, es impresionante, y eso ha generado climas de desconfianza mucho mayores que, o sea, ya no es solamente desinformar, es desinformar y poner en riesgo la vida de otros. A mí me pareció también interesante que lo escribí, esto de que fue la primera guerra con smartphone, y que, digamos, la tecnología que tiene hoy un teléfono genera esta desconfianza, y que también me pareció muy llamativo el tema del uso de las redes sociales dentro de Ucrania, que las usaba solamente el gobierno. No había posteos de gente, incluso después que estaba viendo, el gobierno sacó un instructivo de cómo manejar las aplicaciones de mensajería, porque ahí había todo un tráfico también subterráneo por Telegram y WhatsApp de información y contrainformación. Pero eso es antes de una guerra con este nivel de tecnología que hasta ahora no lo había visto, nunca había ocurrido. También me parece que hay un aspecto interesante de eso, y lo conversaba con una persona que trabaja en una organización de derechos humanos, y que tiene que ver con la documentación de los crímenes de guerra, ¿no? Y el rol también de muchos colegas y de muchas personas que, por supuesto, con todos los mecanismos para corroborar que se deben utilizar en estos casos, pero que han podido acceder a epicentros de masacres como Bucha, y que hoy tienen material que puede llevar a que haya responsables rindiendo cuentas. Digo, estos son procesos muy largos, muy difíciles de documentar, y la verdad es que me parece algo valioso que se suma con la utilización de las nuevas tecnologías, que pueden llevar a que se pueda documentar con mayor celeridad esto, que en definitiva son crímenes contra la humanidad toda, ¿no? Eso me parece particularmente importante. De hecho, bueno, vimos todos esas imágenes que nos conmocionaron, pero bueno, falta ese otro proceso que tiene que ver con máximas instancias de la justicia internacional. Y agrego una cosita más con respecto a esto, que la, entre comillas, peligrosidad del periodista tenía que ver no con lo que mostraba al aire, sino con lo que tenía, la información que tenía en su teléfono. Que entonces ahí el periodista era catalogado como sospechoso de ser agente de inteligencia. Por eso lo que le pasó a Gabriel pasó. Sí, es así, había como una lógica de pensar que uno ocultaba más información y demás. Pero esta guerra, quiero tomar un tema que han abordado tanto Caro como que tiene que ver, como Germán, que tiene que ver con esto de las reminiscencias de la guerra, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial, que todavía quedan en países como Ucrania, ¿no? Este fantasma, porque por ahí las personas que vivieron la Segunda Guerra son pocas las que quedan hoy por hoy, pero eso fue algo que se comunicó, que se trasladó de generación en generación. Me acuerdo en una localidad de Lux, particularmente,
que habíamos ido también, porque había habido un bombardeo ahí, el lugar más emblemático de esta ciudad es un castillo del lugar. Y todos me hablaban, la gente del lugar, como podíamos comunicar, porque por suerte, bueno, el camarógrafo que vivía en Rusia, el ruso es parecido al ucraniano y hablan mucho ruso en realidad ahí. Muchos, cuando nos hablaban en esta localidad, nos hablaban de este castillo. En este castillo, en el año 1941, en un solo día mataron a 1.100 judíos, ¿no? Durante la ocupación nazi. Y lo que nos decían es que muchos de ellos no lo habían vivido a esa época, pero que en el boca a boca y en la tradición, como lo contaba Germán recién, ¿no? La tradición de familia, eso está presente, por más que es una guerra que parece hace 80 años que ya no tendría validez. Bueno, esos fantasmas están en carne viva 80 años después. Me contaban una familia que la gente más grande, los abuelos, nunca tiran nada de la comida por la historia del Holodomor. Cómo eso quedó también más allá también de todos los tormentos que vivieron en la guerra, de esa masacre de hambre. Sí, a esto que mencionás, además me gustaría marcar algo. Quizás no tomamos dimensión que en Ucrania hay una guerra desde hace ya varios años. De hecho, en Egipto estaban en guerra antes de que se desatara sobre la franja ¿no? Que es donde ahora está más focalizado el conflicto, pero la particularidad que se añade ahora es una invasión a gran escala que pone en amenaza todo el territorio. Y digo esto porque también cuando en un país la memoria, a mí me gusta este término, que es que la memoria de la sangre está tan latente y los atraviesa a todos, incluso a los más chiquititos, también la clave en la que leemos cada cosa que pasa, aunque nos resulte totalmente distópica e inimaginable, como una escuela de tiro en una escuela, como, no sé, niñitos con sus mamás que están tejiendo redes de camuflaje, porque toda la comunidad tiene que redefinirse en ese contexto de guerra, empieza a cobrar sentido si uno lo entiende en el contexto ese, ¿no? O iglesias donde hay un camino, un pasillo, ¿no? La de San Pedro y Pablo, un camino, un pasillo donde hay restos de las trincheras, casquillos de balas entrelazados con rosarios e imágenes de vírgenes católicas con las imágenes de los y las caídas. Solo se puede entender, abrazando en el sentido más amplio del término, ese contexto, no en la autolectura o en la lectura limitada que nos puede imponer estar en este otro rincón del mundo donde estamos habituados a convulsiones, pero donde de esas cuestiones no llegamos quizás a tomar dimensión. Entender que aquí hay un trauma que se actualiza y se renueva, y que este es un trauma que llevan en la sangre hasta los más pequeñitos, que en silencio y casi petrificados esperan una formación de tren. Entender eso es clave para empezar a entender o a sentir, por esto de que seamos personas antes que periodistas, sentir Ucrania o Ucraína, como le dicen estos, ¿no? Y yo quería agregar una anécdota. Con Caro nos cruzamos en el Lviv, fue muy llamativo la forma en que nos cruzamos, que fue, había un lugar, un cine en el Lviv que usaban para entrenar a civiles en distintas artes de la guerra, digamos, por decirlo de alguna manera. Había momentos en que les daban instrucción de tiro a hombres, mujeres, de todas las edades y demás, y nos habían avisado de esta historia, entonces fuimos un día, tuvimos que anotar, supongo que ustedes hicieron lo mismo, que al otro día iba a haber un entrenamiento supuestamente de tiro, que nos iban a convocar por WhatsApp para que vayamos a ver cómo los militares o algunos civiles enseñaban a otros a disparar, ¿no? Entonces al otro día nos mandan primero un mensaje diciendo que le ponen una hora, después la suspenden y nos dicen
bueno, al final termina siendo, vamos a enseñar cómo armar bombas Molotov, ¿no? Y llegamos y nos cruzamos ahí con Caro, que no nos habíamos visto todavía en ese momento. Y era gente civil enseñándoles a otros a armar bombas Molotov. Fue muy llamativo todo porque llegamos, estábamos esperando ahí que nos haga ver la demostración que iban a hacer a la gente, y en eso salen un montón de colegas de otros medios que ya la habían visto. Dice, ya terminó, entonces tuvimos que convencerlos de que la hagan de vuelta, ¿no? Porque queríamos poder registrarlo. Nosotros pensando que creíamos que le estaban dando la instrucción a los ciudadanos. Y nos hicieron subir a la terraza del cine, y en la terraza del cine hicieron toda una demostración de cómo armar una bomba de Molotov, que tanto Caro como yo estábamos transmitiendo en vivo, pero yo pensé que en algún momento iba a aparecer algún civil. Era solo para nosotros lo estaban haciendo, ¿no? Hay como una cosa de teatralización en algunos sectores también muy fuerte allí en Ucrania, apelando a esta cosa muy nacionalista de que todos estamos dispuestos a dar la vida, sean chicos, sean mujeres, sean lo que sea, porque ante el agresor externo como es Rusia. Pero a mí lo que, bueno, era la anécdota que quería contarles, pero lo que me llamó la atención en toda esta historia es que, así como fueron 6 millones de personas, hay muchos que se quedan, y para quedarse también reciben este tipo de instrucción, formación, dispuestos a dar su vida por su patria, ¿no? Esto está muy instalado, y les digo, está no solo en esos pocos pan-nacionalistas que están, por ejemplo, en las barricadas, en las rutas, sino también en gran parte de la sociedad. Sí, yo me topé con una historia similar así de un hombre que hasta febrero había sido contador en un barrio de Kiev, y un restaurante que había en el barrio, un lugar de clase media, que había sido bombardeado, se transformó en reducto donde acopiaban armas y después cocinaban para repartir en todas las barricadas que había en todo ese barrio. Pero lo que me pareció interesante es esa transformación de una persona que hasta hace muy poco tiempo iba a una oficina de hoy estaba vestido con ropa de página, con esa exaltación de patriotismo que yo veía también una línea que bajaba el gobierno con una estrategia muy fuerte, no solo de las Fuerzas Armadas, sino de generar, digamos, que la gente se involucre de forma directa ya en el aspecto militar. A mí me pareció bastante llamativo y peligroso. Yo ahí te diría que yo no sé qué viene primero, ¿no? Porque a mí me pareció, o lo que yo percibí, es mucha convicción en las resistencias, digamos, ¿no? Como incluso mujeres que podían huir diciendo una y otra vez, no, nosotros nos quedamos. Me acuerdo patente la frase de una mujer a la salida de la estación del BIB que me miró, estaba con su hija de 18 años ofreciendo su casa para albergar gente que venía del este, y me dijo, lo recuerdo porque la frase me estremeció, Ukrainians fight like lions, y me la dejó así con ese inglés así. Y yo te digo que por momentos les oís el rugido, digamos, aun cuando es desde cierta hasta modestia, ¿no? Porque le ves, no sé, nosotros camino a Rivne, me acuerdo que veíamos que la estrategia era tapar los carteles indicadores con nylon negro y no utilizar luz eléctrica para utilizar vela, y uno pensaba en el poderío militar ruso y en la cantidad de herramientas que tienen para, por supuesto, geolocalizarse en cualquier circunstancia, pero están súper convencidos, y te lo decían y lo decían a cámara, súper convencidos de que ellos están dispuestos, como decían, a defender con su vida. Entonces, también hay un punto en que yo me pregunto si no son esas mismas bases las que le piden al propio gobierno que sea absolutamente inflexible en la posición de la defensa de la soberanía de Ucrania. Yo me pregunto si tiene hasta políticamente margen el propio gobierno. No lo sé, porque hay mucho convencimiento en esas bases, pero claramente siempre cualquier visión es una visión parcial hay de una cosa lo que objetiva que es el gobierno distribuye armas. Entonces, ahí también. Pero yo opino lo mismo que vos, no sé si viene desde las bases hacia arriba. A mí me pasó, cuento como una anécdota
breve con una chica que me ayudó mucho, Katia, que me dijo que era su nombre, obviamente estoy seguro que no lo era, que nunca supe dónde estaba. Me hablaba por teléfono. Era mi traductora por teléfono. Entonces yo ponía el teléfono y ella me traducía. Pero ella me ayudó porque consideraba que mi trabajo era importante para difundir lo que estaba pasando en Ucrania. Me pareció también una chica impresionante, digamos, pero por lo que podría pasar después, nunca me quiso decir dónde estaba. Eso también, el miedo que hay a lo que puede pasar, por eso también esta cosa permanente que los militares no quieren que nadie les saque fotografías en los rostros. Él me decía, no es por nosotros, sino por nuestras familias. Lo que puede pasar. Sí, a mí sí hay cosas que pasaron que tienen que ver con esto que mencionamos, que me impresionaron mucho. Las postales estas que contaba Caro recién sobre cosas de la vida cotidiana, o que Germán lo graficaba muy bien con lugares que antes eran para otra cosa, que terminaron siendo depósitos de armas, un cine que termina siendo un centro de entrenamiento, y esta cosa y un gobierno que también armó a su población civil indiscriminadamente. Esto hay que decirlo, ¿no? Porque nosotros tenemos una mirada a través de la mediatización que tiene este caso desde Occidente, ¿no? Pero también es cierto que el gobierno, el presidente Vladimir Zelensky, no es el Churchill que quieren disfrazar de los medios. Es un hombre un outsider de la política, que incluso era un actor cómico que graficaba que entraba a un parlamento y mataba a todos los políticos, que llega con el apoyo de medios importantes del lugar en un momento de muchísimo escepticismo político en Ucrania, y no es el líder que han armado muchos países de Occidente que les es útil ese líder. Esto es una realidad. Y obviamente ya sabemos lo que es Putin también, ¿no? O no lo llegamos a dimensionar por completo, pero sabemos lo que es. Pero tampoco, y en eso los medios de comunicación occidentales han colaborado mucho en crear una imagen de un líder que, lo hemos visto a Zelensky inaugurando los premios, no me acuerdo si eran los Grammy, dando un discurso ante los Grammy, o hablando a cada uno de los parlamentos de los distintos países de la Unión Europea, que todos los legisladores se paraban a aplaudirlo, y también, no tiene ni punto de comparación la responsabilidad de Putin con la de Zelensky en esta guerra, porque Putin invadió otro país, y casi, más allá de la guerra del Donbass, que está desde el año 2012, 2014, con la anexión, exactamente, cuando pasa lo de Crimea y demás. Más allá de esto, acá es claro que hubo una agresión unilateral y una invasión rusa. Esto está fuera de discusión. Ahora, tampoco Zelensky es el líder que muchos medios de Occidente han tratado de construir. Sí, yo tengo una mirada similar. Y también otra cosa que me llamó mucho la atención, y que es lógico en un periodo de guerra, que hasta los opositores están neutralizados. Yo tenía una persona que me ayudó mucho allá en Ucrania, un hombre que se llama Dima, le digo Dima, que él era opositor, nunca lo votó a Zelensky, pero que en este conflicto también había dejado de lado las cuestiones de antipatías políticas por ese patriotismo que estuvo muy bien trabajado, a nivel de estrategia política del gobierno. Gracias. Perdón, pero justo estaba súper interesante, pero nos van a sacar de la sala, llegamos justo a las 1:30, súper interesante. Podemos abrir a una sola pregunta. Ay, porque primero levanta. Una sola, porque en serio tenemos que dejar la sala. Así que, a ver, ¿alguien más quiere? ¿Pero quién se pelea?
Hacemos dos, pero al mismo tiempo, y después ellos responden, ¿sí? Si querés, lo podés decir en voz alta porque no tenemos micrófono inalámbrico. Bueno, ahí le van a hacer una consulta a uno de los tres periodistas que recién escuchábamos atentamente, la verdad que muy interesante, ¿no? Vivencias de guerra y desinformación, es lo que acababa de contar Germán de los Santos en la Feria del Libro en Palermo, en Capital Federal, siendo parte de Aire de Santa Fe junto a C5N y ATN, este reconocimiento a la gran cobertura en Ucrania del multimedio Aire de Santa Fe. A ver, escuchamos. Bueno, los dos, a ver de atrás que viene. Me parece que o le están trasladando la pregunta. Mi pregunta es, ¿en realidad pasa lo que pasa, lo que se ve a través de redes sociales? Porque con el tema de la desinformación, muchas personas publican fotos, Le están consultando por las redes sociales y la desinformación. La pregunta me parece muy interesante, ¿no? Teniendo en cuenta que hay Twitter, por ejemplo, tomó la determinación de clasificar, ¿no?, a los medios, si eran aquellos que eran parte de Rusia, ¿no? Sí. Siente el hecho de perder toda la paz y no estar tranquilo siquiera. Nada más que eso, el hecho de estar en una guerra que lo llevó a tomar esa decisión de perder toda paz y tranquilidad, estando tranquilos en su país y irse a otro. Bueno, esta pregunta es para Germán, me parece. A ver, Eva, el colega C5N. Hay dos que están vinculados a esto, a que nos lleva. Es inexplicable, a ver, es irracional por donde uno lo mire, pero cuando a mí, por ejemplo, y creo que nos pasó a los tres, me dijeron, bueno, caso Caro, ella pidió antes de que empiece la guerra, de ir, ni bien me dijeron, yo dije sí inmediatamente. ¿Te interesa? Era obvio que sí. Es algo, digamos, es desde lo humano, poder contar algo que va a ser parte de la historia y contarlo en primera persona, verlo, y no también en el medio de tanta desinformación, poder tener ese contacto en el lugar, para un periodista es lo más importante que le puede pasar, digamos, porque muchas veces quienes nos gusta la calle, nos gusta conocer a las personas, escuchar sus historias y demás, a veces estás atado en un estudio de televisión o en un estudio de radio sin poder tener ese contacto. Y qué mejor que sumergirte en un hecho histórico como este y poder contarlo en primera persona. Es inexplicable, pero lo decía en esta imagen, ¿no? Todos yéndose y nosotros entrando, es eso, es un poco irracional, pero yo creo que la mayoría de los periodistas que hacen actualidad, si le preguntás si irían a cubrir una guerra por más que no hagan internacional, quizá la mayoría diría que sí, aunque parezca irracional, creo que la mayoría diría que sí. Pero bueno, es algo que tiene que ver con la pasión que uno tiene, con la sangre que uno tiene y con la necesidad de poder contarlo, ¿no? Sí, yo creo que tiene que ver con, de vuelta, si algo más o menos tengo claro es que lo que me convoca es hacer un periodismo humanitario, y en ese viaje he tenido la oportunidad de hacer algunas coberturas que me hicieron mejor de todas las maneras posibles. Entonces la verdad es que yo considero un privilegio, todo lo contrario, yo siento que estoy dando examen, que tengo que estar a la altura como persona, como mujer de esas hermanas que están tratando de contener y de ayudar en la reconstrucción de esas familias en medio de la huida y en medio de la sensación de que a ellas mismas las pueden arrasar en cualquier momento. Es una sensación de propósito, de misión. Sé que puede sonar medio a sobrecito de azúcar, ¿no? Pero la verdad que es eso, es como un llamado. No creo que sirva yo para demasiadas cosas, sin embargo en esas situaciones me siento útil, siento que puedo hacer algo y que soy parte de una gran misión y que me parece una misión noble, así que
lo haría mañana, lo haría 1000 veces y lo haría en cualquier destino donde pueda aproximarme a contar el dolor y a abrazar a otro ser humano que necesita simplemente de alguien que lo escuche con empatía. Yo estaba de vacaciones. En una cabaña frente al Nahuel Huapi. De mi cuñado que me la había prestado y lo llamé a Luis Nilo, que es el director de Aire de Santa Fe, y le dije, hay que ir. Y empezamos, pero fue una decisión totalmente personal. Antes Caro me decía, pero vos vivís en Rosario, que es una ciudad compleja. Digo, antes de ir a Ucrania, me pasó algo que por ahí grafica bien esto del lugar donde queremos estar. Yo ahora estoy escribiendo un nuevo libro del tema mafia, narcotráfico, y me tenía que encontrar con un narco en un lugar muy complejo de Rosario. Me citó a las 8 de la noche, yo llegué y había lo que se le llama un soldadito armado, me dice, te espera el polaco en el pasillo. Tenía que atravesar un pasillo como de 40, 50 metros. Yo podía ir. Tenía un miedo terrible de atravesar ese pasillo. Pero me lo atravesé. Y el polaco me estaba esperando con un retiro que tiene en su cuerpo, que me dice, la verdad que no pensé que ibas a entrar. Y ahí empezamos la nota. A mí quiero marcar esto. Germán es uno de los periodistas con más agallas de la Argentina. Él no le va a gustar que diga esto. Pero hacer el periodismo que Germán de los Santos hace en Rosario es digno de un orgullo nacional e internacional. Él está amenazado desde hace muchísimos años y sigue haciendo un periodismo con una valentía impresionante. O sea que casi como que venía entrenado para la guerra, y no sé si Rosario no está peor. En algunos casos la guerra no quería, porque yo, digamos, lo que detesto de todo esto es el periodista héroe. No, bueno, pero... Sino que el periodista frágil, que tiene miedo. Lo que quería reflejar es que en ese pasillo yo tuve miedo, como en Ucrania. Por eso porque si no tenemos miedo, ahí no podemos hacer esto. Totalmente. Lo que yo quería marcar es que a veces obviamente son por ahí que se ofenden y comparan de guerra con lo que se vive. Pero a veces son situaciones de guerra cotidiana que las tenemos acá a la vuelta de la esquina, en el caso de Rosario en particular, y que un periodista que se anima a contarlo, no es que no tiene miedo, porque como dice Germán, no somos héroes ni mucho menos, pero el tema es cómo uno se sobrepone a esto, como lo hace Germán, en sus coberturas son excelentes, cómo se sobrepone a esto y lo puede contar porque sabe que obviamente lo que buscan los criminales, los violentos y todo eso es el silencio. Y cuando gana el silencio, ganan ellos, en definitiva, ¿no? Bueno, ahí se quedaron callados, ¿no? Están esperando, me parece, responder la última. Ahí sigue el colega Michi de C5N. Todo de Campo de Mayo, bueno, uno parecido que hizo el ejército, y después hubo otro que hice en Estados Unidos en una llamada Center, que forma periodistas en conflicto, que este no era con ejercicio físico, que no sé si lo viste pasado, sino, pero y después nada, uno va leyendo mucho de cobertura de guerra, a mí me encanta, que después se ha centrado en discusión la legitimidad de su relato artista Capucín, que ha contado los relatos de la guerra desde otro plano, digamos, un escritor que está fallecido, y siempre tuve mucho contacto con corresponsales de guerra, pero nosotros lo dijimos antes, no somos corresponsales de guerra. Hay gente profesional que se dedica a la corresponsalía de guerra y que tiene una formación 100 veces superior a la nuestra. Lo nuestro por ahí tiene que ver más de un chapuceo y de ir a cubrir
una guerra en estas circunstancias. Y están mucho más locos que nosotros también. Perdón, la respuesta para mí es Machado, casi, se hace camino al andar. Y te diría que la calle, ¿no? Y estar en situaciones convulsionadas o situaciones muy por fuera de nuestro espectro de control en distintas instancias. Repito que en América Latina tenemos oportunidad y hasta deber, diría yo, de contar algunas situaciones que implican avasallamiento de derechos fundamentales para muchísima gente, procesos represivos, hambre, éxodos, y bueno, muchas veces en el camino de contar esas situaciones, quienes hemos podido contar alguna de ellas, nos encontramos con el entrenamiento. No, lo de la verdad con respecto a las mentiras que circulan por las redes sociales, bueno, nosotros, lo que decía un poco Germán, allá en Ucrania nos pasaba mucho que lo que eran redes sociales estaba muy condicionado por la posición oficial, ¿no? Tanto del gobierno como de grupos afines al gobierno, por lo tanto se hacía difícil. Lo que uno trataba es de ir corroborando con los propios colegas o con los medios más sólidos o las organizaciones humanitarias. Fue clave en este conflicto y lo sigue siendo el rol de las organizaciones humanitarias. Lo contaba Caro con el tema de Bucha, tanto el periodismo como las organizaciones humanitarias terminan siendo fuentes mucho más confiables que cualquier organismo gubernamental deudado de los recursos. Cuando había alguna información tratábamos de corroborarlo con alguno de sus actores. Yo me sumo a eso que dice Gaby de las organizaciones humanitarias, que si hay gente experimentada en territorios hostiles son ellos, en muchos casos, bueno, hay realmente algunas muy casi que desafían los límites de lo posible. Médicos Sin Fronteras es una, ¿no?, que todos conocemos, y recuerdo, durante los primeros días había mucha opacidad en la información, sobre todo en algunos como puntos rojos y negros en cuanto a la opacidad de la información, ¿no?, de no entender, no dimensionar lo que estaba sucediendo. Y recuerdo que en esos primeros días tuve la primera pista de que también Mariupol, o que quizás era el escenario de la mayor masacre, cuando hablé con un amigo que trabaja en una de estas organizaciones y me dijo, se nos está dificultando siquiera desplegarnos hacia allí. O sea, no solo se nos está dificultando desplegarnos hacia allí. Y ahí dije, si estas personas que trabajan en Yemen, están donde la humanidad está en carne viva, están teniendo dificultad para llegar, es porque estamos ante lo que estamos, ¿no?, una masacre. Pero era difícil dimensionarlo en esos primeros días, y ya en el contacto con ellos uno lograba tomar dimensión de la magnitud del drama, ¿no? Sí, también me parece de contar lo que uno ve. Muchas veces es complejo. Me pasó que, por ejemplo, yo fui a Brovary, que era una de las ciudades que estaba dividida, que estaba muy cerca de Kiev, que es en la periferia, pero que estaba dividida en ese momento entre rusos y ucranianos. El tema era ver si los ucranianos habían desplazado a los rusos de ese lugar, y no lo pudimos lograr. Ningún periodista lo pudo lograr, porque eso era corroborar lo que decía el propio gobierno ucraniano, pero no se pudo chequear. Esas son también las complicaciones de contar muchas veces algo que uno no ve. Y bueno, yo prefiero muchas veces contar. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Así termina la conferencia de Germán de los Santos, aquí en la 46ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, junto a colegas de C5N y TN, agradeciendo el único medio del interior aquí con los gigantes. Impecable, Agustín, impecable todo, la verdad. 10 puntos esta cobertura de Germán de los Santos en el foro de FOPEA, en esta charla que mantuvo junto a colegas de C5N y de TN. Ahí estuvo Aire de Santa Fe. Eso es para valorizar aún más el contenido y el medio
que brinda el Grupo Aire para todos los santafesinos y para toda la región y toda la provincia. Y aparte volver a escuchar algunas de las anécdotas que pudimos compartir con Germán en su momento, a través de las comunicaciones que establecíamos todos los días desde Ucrania, pero Tal cual. Estamos hablando de Aire de Santa Fe al nivel de medios nacionales. Aire también me parece que hoy es un medio multimedio nacional, a la altura de los que estaban exponiendo ahí. En representación, ¿no? Estaba Carolina Moroso, Gabriel Michi, bueno, y Germán de los Santos. Sí, me llama me da risa el momento que Germán dice, y lo llamé a Luis Mino y le dije, quiero ir a Ucrania. Claro, ¿no? Porque una de las últimas preguntas fue esa, ¿no? Fue ¿qué se les dio por ir? ¿Cómo fue la propuesta? ¿Cómo ¿no? fue exactamente? A los otros les propusieron, intentaron que ¿querés ir? Y Germán dijo, no, yo lo llamé a Luis y le digo, quiero ir. Bueno. Y Gabriel Michi